Ya comenzamos, sí. Pregunta. Lo que pasa es que usted mandó el video ayer y ayer a mí me llegó a las 8 de la noche. ¿Usted lo Ujú. envió tarde o a mí me llegó tarde? Sí, no, yo lo envié tarde. Y Ah, por eso entonces les tenía que ser. escribía, si les comentaba al principio que lamentaba un poco que me haya atrasado con el envío del video, y sobre todo también porque al final tomé la decisión de enviar un video ya que ya habíamos visto. O sea, les reenvié un link de una grabación de una clase que duró unos 11 minutos en su momento, que fue hace tiempo, porque estábamos recién probando todo esto y tuve hartos problemas con respecto al audio y todo eso, entonces grabamos, que se alcanzó a grabar 11 minutos. Pero en esos minutos estaba preciso lo que queríamos revisar, lo que quería revisar yo. Tuve la duda de si seguir avanzando con los contenidos, o qué camino tomar, en el fondo, como para estas semanas de mayo que quedan, para ir em, en consonancia con también las disposiciones evaluativas que se han dispuesto, valga la redundancia. Entonces, claro, yo no sabía, y también no sabía si hacer de nuevo el tema o el mismo, porque es bastante, era bastante, en su momento cuando lo vimos estaba bastante confuso también. Em, sí, al final yo me demoré en enviarlo, pero espero que lo hayan revisado al menos quizás, o que se hayan dado unos minutos. Em, Me gustaría partir quizás la clase con otra pregunta, para ir después em, ir hilando, ¿cierto? Y si es que tienen dudas con respecto a lo que se menciona en el video, igual lo vamos a revisar así, a grosso modo. Em, pero me gustaría partir con otra pregunta que que va también a ser influyente, porque más que la teoría aristotélica, a mí me interesa que vayamos también como desarrollando algunas habilidades o algunos cuestionamientos que están inscritos en el marco de lo que se llama filosofía. Em, La pregunta, entonces, les voy a pedir que si me las pueden responder por el chat, ¿cierto? De manera privada, como para que no haya interferencias en sus respuestas. Creo que ya hice una vez esta actividad con ustedes, si no, eh, sería primera vez. Les voy a pedir entonces que me respondan por chat una pregunta tan amplia y tan fundamental en la filosofía, que es la pregunta por el ser. O sea, yo les voy a preguntar qué es el ser. Em, ¿Qué es ser? ¿Sí? Eh, o sea, ¿qué es el ser en realidad, más que qué es ser? ¿Qué es el ser? ¿Sí? Entendí también, o sea, porque como es muy amplia, la voy a un poco acotar, quizás como, ¿qué es el ser que hace que las cosas sean? ¿O qué es aquello que hace que una sea y, por ejemplo, sea un celular y no sea un elefante? ¿Qué es el ser de ese celular? Em, esa es la pregunta. Em, Les voy a dejar unos minutos para que entonces den unas vueltas, piensen un poco y, y vayan escribiendo entonces la respuesta cuando ya tengan algo, algo más claro por el chat. ¿Sí? Voy a dejarles entonces para que puedan pensar un poco. Profesor, ¿Sí, María Paz? una consulta. Supuestamente nosotros realizábamos las dos primeras tareas y la tercera era con nota, ¿no? Vamos a reagendar, a revés, o arreglar. Supuestamente las tres tareas tenían notas, eran tres fichas y tres tareas. Y las tres tareas llevaban nota, pero tenemos que revisar eso para que esté acorde
con la modalidad y con las funciones. Por eso tengo hoy día, les comentaba, reunión con las tutoras para ajustar eso, ¿sí? Profesor, eh, Eh, dos fichas y un ensayo. no, eran 3 tareas y tres pruebas de cátedra. Entre las pruebas de cátedra uno era un ensayo, otro iba a ser un trabajo, me parece, no recuerdo muy bien, está anotado en el programa, pero eso ha cambiado y va a cambiar. Vamos, yo creo que lo más probable es que sean 2 tareas y dos pruebas por ahí. O sea, eso aparte de la ficha. Eh, claro, quizás no hacemos más fichas. La tarea es como un símil de la ficha, pero, tiene otras características puntuales y lleva nota, sobre todo. Lleva nota con, con, o sea, ¿Porcentaje? con influencia en el porcentaje. Claro. Ah, ya, gracias. Ujú. Gracias. Profe, profe, Escucho, sí, lo que pasa es que yo era del otro comenta. grupo. Ok. Es lo mismo, o sea, yo entregué solamente la ficha. Sí, vamos a reagendar eso. Yo creo que vamos a desfasarnos un poco con el otro grupo en términos de evaluaciones porque no sé si van a decidir las mismas, pero al principio teníamos la misma modalidad que iban a ser 3 fichas y 3 tareas, ¿sí? Y además 3 pruebas. Las 3 fichas no tenían nota, las 3 sí tenían nota, y las pruebas o cualquier otra modalidad que iban a hacer con respecto a las clases mismas, iban a hacer las otras 3 evaluaciones con porcentaje. O sea, iban a tener 6 notas. Mm, Ahora lo mínimo que tenemos que tener son 3 notas. ¿Ok? Entonces por eso también para bajar la carga y también considerando el panorama. ya, profe, gracias. Me han llegado ya respuestas al chat. Voy a comentarlas de todas maneras sin nombres si quieren, pero en un ratito más que me lleguen un poco más de respuestas. Ujú. Agustina, se entiende tu respuesta. Se logra explicar. ¿Qué hace que qué hace que el ser sea el ser? La pregunta. ¿Qué hace que las cosas sean como son y no sean de otra manera? ¿Qué es el ser también?
Gracias, Carmen, también por la respuesta. Yarela también. Ujú. Gracias, Grisel, también. Está bien esa respuesta, es la pregunta. Em, ¿Qué es el ser? Es la pregunta, como que, pero la traduzco también como qué hace que el ser sea, qué hace que una cosa sea una cosa y no otra, o qué es el ser de las cosas, ¿sí? ¿Cuál es el ser de las cosas? O qué, esa es la pregunta. Si se entiende, eh, no sé cómo decir el nombre que tienes puesto, pero se entiende. Em, ok, también Fran, gracias Fran, y Felipe. Em, bien. em, bueno, están llegando más respuestas. ¿Se entiende, Catherine? ¿Se entiende, Catherine?
Y Catherine también se entiende. Bien. Ok. Precisamente esta pregunta que les hago, ¿cierto? Hay algunas personas que se atreven a decir que es una de las preguntas más importantes de la filosofía. Em, puede ser. Yo no me aventuraría a catalogar esta pregunta con ese calibre, pero sí podríamos llegar a decirlo. O sea, es general que cuando pensamos en filosofía, las respuestas sean ser o no ser, o hasta pensando sobre el ser, ¿no? Eh, claro, ahí Shakespeare hizo lo suyo con eso de ser o no ser. Aquí está la pregunta, con una calavera en la mano. Em, claro, entonces la pregunta sobre el ser es una de las preguntas que sí sería la más importante, pero sí ha atravesado el cuestionamiento, em, el cuestionamiento hacia hacia, mira, ya me han llegado otras respuestas y genial. Siento que me haya distraído, pero me siguen llegando respuestas y claro, hay fórmulas que nos explican directamente lo que responde Aristóteles, que es lo que vamos a ver. Em, como yo les comentaba, una de las preguntas que ha atravesado el cuestionamiento filosófico, ¿cierto? Al menos ha estado presente en gran parte de la literatura filosófica en toda su extensión histórica, ¿no? La vemos desde la Grecia clásica, pasa por la modernidad, la medievalidad, y contemporáneamente también se habla sobre lo que es, sobre el ser. Em, ¿Qué hace que las cosas sean o son y no sean otra cosa? ¿Qué es aquello que está ahí que, que permite que digamos de una taza que es una taza y que permite que digamos que es una taza y mañana digamos, sigamos diciendo que es una taza, ¿no? Que además perdure en el tiempo. O que pueda nombrar a, no sé, Andrés como Andrés y no como Ronaldo, ¿sí? O que es aquello que permite que esté ahí, ¿cierto? Eso que está ahí. Hay distintas respuestas, ¿cierto? Platón va a venir a decir que son las ideas, va a decir que las ideas que están, o que construyen, o que están en nuestro intelecto, son las que van a leer la realidad, ¿no? Y van a decir lo que hay. Pero son en realidad ideas que están previas a la materialidad misma. Em, la materialidad en ese sentido conformamos de acuerdo a nuestras construcciones eh, que hay sobre las ideas. O sea, nuestras ideas ayudan a construir esta materialidad. Em, Ahora hay un plano en las ideas que es total para todas las personas, ¿cierto? Que trasciende toda humanidad y toda especie animal y toda especie, ¿cierto? Y que es el lugar donde están las ideas más perfectas, ¿sí? La idea más pura. Em, una especie de paraíso de las ideas, ¿no? Que es previo es como el Edén, como el lugar previo a donde haya el caos o donde reina el caos y donde surge la corrupción, ¿no? O sea, fuera del Edén. Em, o por darle otra referencia, quizás es como eh, el mundo de los muertos de, em, de, em, de Dragon Ball. Recuerdo que es el lugar como, como donde están las almas, ¿cierto? Y pueden desarrollarse en perfección, recuerdo. Algo Ah, así. sí. En Madayosa.
Algo así, sí, sí. Bueno, una referencia poco televisiva. Pero a eso va, ¿no? A eso apunto. Apunta Platón a que el ser de las cosas no está en esta realidad material. El verdadero ser de las cosas está en esto que se llama el lugar de las ideas o el mundo de las ideas, como se le menciona también. Em, Aristóteles, en cambio, va a responder desde otro lugar, ¿sí? Esta pregunta que yo les decía, que es la pregunta que está ahí flotando siempre, em, tiene fórmulas distintas de respuesta. Em, lo que Aristóteles identifica como eso que verdaderamente es, o que es, ¿cierto? Em, Va a venir a decir que lo va a- a indicarle con el nombre de Usía, ¿cierto? Usía. Em, lo voy a escribir en el chat. Usía, como lo que es, ¿ok? Es decir, la sustancia. Se traduce como sustancia, perdón, respondí, le envié el chat solamente a una persona. Eh, Estamos en el campo de la discusión sobre lo que es, ¿sí? Yo les mencionaba que esta discusión en términos filosóficos, ¿cierto? Se llama, entre otras cosas, ontología, ¿sí? Este análisis que podríamos realizar así se llama ontología. Em, Podemos entonces identificar que de una u otra manera los presocráticos también hicieron ontología, ¿cierto? Quizás no con este nombre, ¿cierto? Este nombre pomposo, pero sí hacen al preguntarse cuál es el origen de todo, qué es lo que engendra todo y responder el fuego, el aire, ¿cierto? En el fondo están diciendo que las cosas, todo lo que hay es fuego, y que es el origen, ¿sí? Que lo que es verdaderamente es el apeirón, ¿cierto? O el átomo, dicen otros por ahí. em, hay modos de decir esto que es. Y, y claro, los antiguos presocráticos decían que era una sola, esto que es, ¿cierto? Y que se correspondía con el arjé. Platón también va a seguir un poco la línea de decir que lo que es se dice de una sola fórmula, ¿no? O sea, es la idea, la verdad. Em, voy a volver a Platón, o sea, a Aristóteles, voy a volver a Aristóteles, pero me gustaría resaltar algunas ideas. Em, Ahí está el clásico, el típico cuento o sea, la alegoría de la caverna, ¿cierto? La metáfora de la caverna o el- es un relato, ¿cierto? Em, de un grupo de personas que están en una caverna. Es un relato mítico, ¿no? Como se dice que hay un grupo de personas en una caverna que, pasan sus vidas enjauladas, o sea, encadenadas ahí, y solo tienen posibilidad de ver una muralla o un, un plano rocoso, ¿cierto? Donde se proyectan sombras de un fuego, de personas que pasan por un fuego que está detrás y que ellos no pueden ver, ¿sí? O que pueden ver el fuego, pero sin embargo no ven las personas, las sombras. O sea, solamente ven las sombras, no ven las personas verdaderas o los animales que pasan. Em, Este cuento, este relato, en el fondo lo que apunta es como hablar de lo que verdaderamente es, ¿cierto? Em, Platón dice que esa cueva en la cual están la gente es un símil o es homologable como a nuestra realidad, que estamos atrapados con la materialidad,
¿no? Las cosas sensibles de la vida, o sea, sensible en el sentido de que captamos por los sentidos, ¿sí? Eh, Cuando en realidad el verdadero ser de las cosas está fuera de la caverna, o sea, está ahí en el lugar del intelecto que yo les decía que es las ideas. Em, Dice Platón que hay uno de los esclavos, lo liberan y sale a la superficie, ve que el fuego no era lo que mayor luz producía, sino que era el sol, al fin y al cabo. Sin embargo, le cuesta ver el sol a principios, o sea, de buenas a primeras, porque la luz lo ciega en un momento y luego empieza a poder mirar de a poco. Es un camino que plantea Platón como para la salida de la caverna, ¿cierto? Es decir, llegar al lugar de las ideas, donde el sol vendría a ser la idea más perfecta, que es la verdad, o es el bien, o el ser, ¿sí? El ser el que dota de existencia y da posibilidad de existencia a las sombras que se ven en la caverna, ¿sí? Porque sin el sol no habría esta posibilidad de que hayan humanos, incluso fuego que, o sea, no hay posibilidad de que alguien haga una sombra, ¿sí? Ni siquiera los mismos esclavos que están encadenados podrían existir sin el sol, como un símil del concepto de ser, ¿sí? Em, Eso es a grandes rasgos. Em, Platón responde entonces a la pregunta de qué es ser de una manera literaria, eh, aunque ya su construcción teórica al respecto lo está haciendo en otros textos, ¿cierto? La alegoría de la caverna es un cuento, un texto que aparece y que va a ser utilizado más adelante, lo vamos a revisar, pero con calma, ¿cierto? Va a ser un texto que está dentro del libro República, ¿sí? Que es de Platón. La República de Platón, un texto muy, muy conocido también, que habla sobre política, sobre todo. Eh, bueno, y Aristóteles entonces, ¿qué nos va a decir? Y nos va a decir precisamente esto que yo les mencionaba en el video, ¿sí? Y lo mencionó también dentro de las respuestas que me dio Viviana. Perdón que lo haya dicho, pero es que, claro, es precisamente eso. Em, Aristóteles va a diferenciar entonces lo que es, ¿cierto? Eh, em, lo que es, ¿cierto? Va a decirse ya de manera eh, accidental, ¿cierto? O de manera sustancial, ¿sí? O sea, por sí mismo o accidental. Yo les decía que Usías lo íbamos a traducir como lo que es, pero el accidente también es, ¿sí? Los accidentes también son. Sin embargo, las cosas que son por accidente, ¿cierto? No tienen carácter de existencia en sí mismos. Hay algo en la taza que permite que la taza siga siendo taza pese a su color, pese a su, a su tamaño. Podríamos decir su función, podríamos decir porque fue creada para eso o porque alguien le dijo que era una taza, ¿no? Em, Ocurre entonces esto que llama Aristóteles como accidentes que ocurren en la sustancia, ¿sí? La sustancia es aquello que está ahí, que hace que las cosas que sean. Em,
la sustancia es lo que hace que las cosas sean. Em, y lo que intenta dar cuenta Aristóteles al menos, y lo que intenta desarmar es cuáles son los modos de decir eso que es, ¿sí? De qué forma podemos decir lo que es. Em, Ahí ya hay un anuncio bastante importante también que se diferencia de los antiguos presocráticos, que es em, el anuncio de que hay muchos modos de decir lo que es y no solamente un solo modo, ¿sí? Em, hay una separación entonces, por ejemplo, con Parménides, que lo que mencionaba de lo que es, era, ¿no? Lo que es. em, y se puede decir lo que es apuntando a lo que es, más que nada. O también el mismo Platón, como mencionaba recién, la idea. La idea es, es el verdadero ser. Aristóteles hace una separación entre los modos de ser que es bastante interesante. Ya les mencionaba en el video que el primero era cuando se habla accidentalmente, ¿no? Y es porque se dan ciertas determinaciones en la cosa misma, ¿cierto? ¿Qué es la cosa? Esa es otra pregunta también, como qué es la cosa. Eh, ¿Qué es lo que hay? Es la pregunta también. Como estoy en algo, ¿no? Estoy como no sé, vengo al mundo, ¿cierto? Estoy en el mundo y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa en la cual estamos, ¿no? Es una actitud también de, em, de desapego con nuestros entendimientos más básicos o nuestros entendimientos profundos, ¿cierto? Em, que nos supone una reflexión profunda. Em, Aristóteles entonces también, claro, dice qué es lo que hay, ¿cierto? ¿Qué es esto que en lo que estamos? ¿Y qué es esta cosa en el fondo que hay acá? Y responde y dice que al menos Aristóteles dice que hay distintos modos de decir, al menos 4 modos de decir lo que es, ¿sí? Em, Esta que ya les decía, que es accidentalmente, es decir, mediante las determinaciones que se pueden dar todas las cosas mismas. em, em, Son como la idea del predicado frente al sujeto, ¿no? En términos lingüísticos vendría a ser eso. Es el predicado que se le adjunta al sujeto, ¿sí? Eso en términos accidentales. Em, la segunda forma o segundo modo de decir lo que es que las cosas son aquellas que precisamente son las significadas por estos predicados, estos accidentes. Y ahí está la sustancia, ¿sí? Ahí está la sustancia. Em, lo anterior era accidente, que también corresponde a lo que es, pero la usía, que ya es verdaderamente lo que está haciendo, ¿cierto? La usía, la sustancia, es aquello que se adjudica a los predicados y que es sí misma. em, Algo que no necesita de otra característica para ser lo que es, ¿sí? Podríamos decir que el limón deja de ser cuando deja de tener vitamina C, por decir, no sé, o quizá puede haber otra característica que, claro, que le quite su calidad de limón. O el plato deja de ser plato cuando tiene hoyos, ¿no? O que está quebrado, deja de ser plato, pasa a ser un plato quebrado, o un plato, claro, tiene su accidente, pero ya no funciona como plato. Al menos está cargado de función también. Em,
o, o un lápiz, ¿sí? Un lápiz, ¿qué hace que un lápiz sea un lápiz? Que escriba. Un lápiz que no escribe deja de ser lápiz. Em, am, Me quedan dos fórmulas que es para decir el ser, modo de decir el ser. ¿El sol deja de iluminar? No entiendo la pregunta. Em, Hay otra relación que hace Aristóteles para nombrar el ser, ¿cierto? El modo de decir el ser, que tiene relación con su carácter, con su carácter de verdad, con su carácter de verdadero, ¿sí? Con su carácter de, a ver, ¿cómo le podríamos decir con el estatuto? em, el estatuto de verdad, ¿no? Como, o sea, el ser y el ser, que lo que es algo verdadero. Y lo que no es verdadero, o sea, es falso. Se habla de términos de verdadero y falso, en términos lógicos, podríamos decir, como eh, lógico proposicional, como cuando hablamos que algo es lo que es verdadero. O cuando decimos que algo es verdadero es porque es. Cuando algo es falso es porque no es. ¿Sí? Es otro modo de decir el ser en términos lógicos, proposicionales o en términos de su estatuto de verdadero o falso. ¿Sí? Em, por mucho que pueda, desde esta perspectiva al menos, por mucho que pueda pensar en 20.000 botellas, ¿cierto? Y esté pensando en 20.000 botellas, eh, no tienen una realidad, o sea, son falsas, ¿sí? Solo están siendo en mi mente, pero no están, no las puedo observar o no las puedo, no tienen su asidero real, ¿sí? De ahí que también la consideración de la metafísica o de la ontología aristotélica sea realista. Tiene una correspondencia con la materia que está presente. Materia y forma entonces deben estar ahí para que la sustancia tenga su asidero, su lugar. Y vamos a la cuarta fórmula que yo ya les he mencionado, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que es en potencia y lo que está plenamente realizado o actualizado, ¿sí? El ser es aquello que está en potencia, ¿cierto? Que está tanto en potencia como en acto. Em, lo que es de las cosas, el ser de las cosas es su posibilidad de ser y es tanto su actualidad como su posibilidad. em, Contiene eso. Entonces, el ser de la taza es que ya está siendo taza, pero también puede pasar a dejar de ser taza y puede ser un trozo de losa, ¿cierto? Un trozo de losa. Em, Se unifica entonces acá la idea de la potencia y el acto. Ahora, lo interesante quizás es entender es que eh, tanto para Aristóteles como cualquier otra corriente filosófica que podamos revisar, es sumamente importante definir esto. Es como uno del puntapié o uno de la, de la, de las puntadas de la urdimbre que hacen en términos teóricos, em, que va a ser fundamental. No es lo mismo comprender el ser de tal forma, em,
porque considera, o sea, porque tiene sus consecuencias políticas y sus consecuencias éticas, sus consecuencias, o sea, pasa a permear distintos campos de acción. em, la sociología incluso, o la construcción de la sociedad va a estar permeada por esta idea de qué es el ser. Quizás llega un punto en que se deja y se olvida y se deja de lado esta discusión, pero no se debe olvidar que, que estas discusiones que se puedan hacer en términos teóricos siempre va a estar presente eso. eh, la construcción de la esencia de las cosas, ¿no? Que también se puede nombrar así, o sea, la sustancia o usía, ¿cierto? También se puede traducir como entidad o esencia de las cosas. Sí, yo ahora me digo que en vez de haber preguntado por qué es el ser, podría haber preguntado cuál es la esencia de las cosas, ¿cierto? Y también hay respuestas ahí interesantes que apuntan a la misma pregunta. ¿Qué es el ser de las cosas o qué es el ser? Em, pareciera igual también que a veces se responde de manera mística, responde de manera racional, hay distintos modos, focos de responderlo. em, y uno de ellos es también la idea de la materialidad, ¿no? Como desde las ideas de la esencia de las cosas como la materia misma y no como algo más. Ahora también hay otras propuestas, ¿no? O sea, una de lo que dice Aristóteles también sobre qué es el ser humano o qué es el hombre, porque lo voy a recalcar cada vez que lo diga, pero recordar que hablan sobre el hombre. em, Dicen que su esencia precisamente, o su entidad, su sustancia es ser un alma racional, un alma racional. Mm, Ese es el propio ser del hombre, un alma racional. Em, Habría que investigar eso, pero al menos está eso ahí presente, ¿no? Como la idea de qué hace que las cosas sean así y no de otra manera. Creo que les acabo de decir igual de una u otra manera lo mismo que mencionaba en el video, eh, pero tratando de darles un marco más amplio y tratando de profundizar. Me gustaría saber si es que tienen alguna duda, si tienen algún comentario que estaría interesante, quizás si quieren relacionarlos con algunas otras teorías que ustedes han escuchado. Sería bienvenido, ¿no? Dejo la palabra abierta entonces antes de darle otra vuelta al tema. Bien, voy a pasar entonces a leer algunas de las respuestas que ustedes me dieron sin sus nombres, ¿cierto? Em, a ver qué encontramos. Em, Hay una pregunta que dice, ¿las ideas están sujetas a la percepción según la alegoría? Eh, sí, según la alegoría de la caverna, las ideas son em, las que posibilitan la percepción, ¿sí? A veces nuestra idea son las que construyen nuestras percepciones. Em, por eso se habla de idealismo también, como si bien hay un sustrato real, que la verdadera realidad eh, no está en la sensibilidad de los sentidos, sino que en las ideas, se le menciona como idealismo. Em, el nexo sería al revés, ¿no? La percepción no contribuye a las ideas, sino que las ideas son las que nutren las percepciones. Estaba respondiendo a la pregunta que me hacían entre medio. Bien,
El ser respondo, entonces, o sea, voy a leer una pregunta que me hicieron. El ser son todas las cosas que tienen ente. Cada de ello conforman el ser. Es lo que, perdón, el ser son todas las cosas que tienen ente y que cada de ello conforma. O sea, cada de ello conforma el ser. El ser es lo que es, todo lo que existe. Todo lo que existe. El ser es la esencia de las cosas y se puede pensar, ya que es todas las cosas, ya que es. El ser es la esencia de todas las cosas y se puede pensar ya que es. O sea, si no fuese, no podríamos pensarla. Todas las cosas se diferencian de manera distinta y creo que lo que hace ser es que aunque a todos se les haya eliminado sus cualidades, siguen siendo. Claro, podríamos pensar en un ente al cual le quitemos todas las entidades posibles. Es posible, o sea, quitarle todas sus cualidades. ¿Qué queda? ¿Qué queda ahí? Em, Otra respuesta. El ser es como un concepto grande y abstracto que da a entender que algo existe. Claro, claro. De todas maneras, es una base porque si no hablásemos del ser, quizás no tendríamos fundamento de que algo existe. Podría ser lo real o la esencia de las cosas. Eh, el ser es la esencia que cada cosa posee. Un ser es una sustancia que tiene una forma y un tipo de materia que lo separan de otras por sus características. Ahí es muy, muy emparentado con lo que dice Aristóteles, ¿no? Em, la idea de la forma y la materia. La conjunción de forma y materia, o también conocido como ilemorfismo. Ilemorfismo. em, es la idea de la conjunción entre materia y la forma, o sea, la idea que se le pueda tener sobre esa materia y también la materia misma, la materialidad, constituyen la sustancia o lo que es mismo. También depende del espacio temporal, ya que el ser puede cambiar o variar su forma y convertirse en otra cosa. Bien, sí, eso es bastante aristotélico. Em, para mí el ser es algo ya existente. Se podría decir que el ser es naturaleza o más bien materia, por lo cual es algo verdadero. Esa es la esencia de las cosas. Ok. Es algo ya existente. Supongo que se refiere esto, después me decía algo más. Em, Ahí está. Para mí el ser es algo ya existente, se podría decir que el ser es naturaleza o más bien materia, por lo cual es algo verdadero. Esta es la esencia de las cosas. Eh, Se puede decir, lo cual ser se da en las cosas de una forma accidental. Eh, claro, también se puede presentar como forma accidental, aunque ahí se puede perder también esa forma de ser, ese modo de ser, pero siguen quedando otros modos de ser. Responden acá también, se refiere a la esencia de algo como es y su forma de cambiar. Em, es como un previo al ser. Mm. Hay otra respuesta. El ser es una entidad de cómo los seres humanos le damos importancia a cada objeto. Es una entidad. Cosa, o sea, cómo los humanos le damos importancia a cada objeto, cosa o situación de aquello que existe. Es decir, la realidad en la que hemos vivido y la realidad en la que estamos viviendo. El ser es la esencia, la naturaleza de algo, que no puede no estar. El ser es lo absoluto, por lo tanto, lo que hace que algo sea de esa manera y no de otra es la esencia misma. Yo hasta ahora me sigo preguntando entonces cómo conocemos la verdadera esencia. Es la segunda pregunta que uno puede preguntarse o puede derivar de ahí, pero tiene que ver con otro tema, ¿no? Em, Desde el punto de vista humano es lo que tiene trascendencia, la que genera existencia en sí misma y se justifica en su propia razón. Es una de las fuentes más importantes entender lo que es.
El ser es algo verdadero, lo que es en potencia y lo que ya es plenamente... perdí la respuesta. Estaba... el ser es algo verdadero. Acá está. El ser es... no, no era nada. Acá está. El ser es algo verdadero, lo que es en potencia y lo que ya es plenamente realizado. Claro, esas son las dos formas de decir el ser según Aristóteles, ¿no? Los últimos dos modos de decir el ser, Aristóteles. Responden también. ¿Qué es el ser? Sus componentes. De nuevo perdí la página. Acá está. ¿Qué es el ser? Dice sus componentes y para qué fue hecho, cómo sus funciones hacen que se caracterice como algo de las cosas, ¿no? Ejemplo, la guitarra con función realiza sonidos que son armónicos y aunque hay muchos instrumentos que hacen estos sonidos, su composición la hace diferenciarse de estos como guitarra. Claro, lo que propiamente hace que la guitarra sea una guitarra y no otra cosa, es sus componentes y para el hecho, para qué fue hecho. El ser es algo, perdón, el ser es lo que es y lo que está destinado a ser. El ser en potencia es lo que está predestinado a hacerlo y el ser en potencia presenta las cualidades para hacerlo. Ujú. Sí, entonces, con el último modo de decir de Aristóteles, ¿no? El ser en potencia. El ser es cuando tú reconoces tu existencia y el resto logra verlo. Wow, acá hay otra postura, ¿no? O hay otra formulación que nos saca un poco de... Y en la última tengo otra, al tiro voy a comentar esa, entonces, a ver. Y bueno, también decían lo que es, se dice tal ya así, tal accidentalmente ya por sí mismo, era lo que mencionaba Aristóteles, ¿no? Accidentalmente, las cosas son por sí mismas, el ser y es en términos verdaderos y el ser en potencia y acto. Em, El ser se refiere a la esencia de las cosas, es el estudio del por qué existen cosas y por qué esas cosas cambian. El ser es el que posee las características de existencias, las características de existencia. El estudio, ahí me gustaría ajustar quizás que estudio del por qué existen las cosas y por qué esas cosas cambian, más que referirse al ser mismo, es como, no sé, podría marcarse la ontología, incluso la física también hace ese estudio, ¿no? Eh, el ser mismo no es el estudio, sino que el ser está a la luz del estudio, ¿sí? O está como elemento de estudio. El ser es cuando tú reconoces tu existencia y el resto logra verlo. O sea, si yo no reconozco mi existencia, no hay ser. Y si el resto no reconoce mi existencia, no hay ser. El ser entonces depende de una conciencia o un reconocimiento. O sea, podríamos decir que el ser depende de un reconocimiento, autorreconocimiento y un reconocimiento de otras personas. Para que haya reconocimiento, ahora sí introduzco entonces el término de conciencia, ¿no? O sea, el reconocimiento es un ejercicio intelectual al menos, o un ejercicio de reflexión, de pensamiento, ¿cierto? Eh, y al menos el pensamiento surge surge en un lugar, ¿no? Surge en un espacio donde podemos pensar, podemos imaginar y por lo general lo asociamos con la idea de conciencia. Yo al menos lo asocié así. Entonces podríamos decir que cuando hay conciencia, hay ser, ¿no? Porque si no hay conciencia, no hay reconocimiento y tampoco hay otras personas que logran ver eso que es, y entonces no hay ser. Em, si no hay conciencia de eso que es, entonces no es. El ser es cuando tú reconoces tu existencia y el resto logra verlo. Me pregunto yo si es que, ¿cómo sabemos que algo que, no que existe ahora y que no somos capaces de reconocerlo, está haciendo? Si no somos capaces de reconocer algo que está sucediendo ahora, ¿sí? Em, ¿Eso deja de existir? ¿Deja de ser? Eh, Imaginemos, vamos a ir a los mundos posibles, ¿no?
hay un ejercicio en filosofía que es muy usado, ¿cierto? Que es el ejercicio de los... ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, cerramos entonces con el ejercicio de los mundos posibles. Em, inventar situaciones ficticias, inventar posibilidades para intentar, es como un juego un poco también, pero para tratar de responder a algo o darle un entendimiento desde otro lugar a alguna sentencia, alguna frase o alguna idea. Imaginemos que en este momento existe un mundo, ¿cierto?, en el cual el- hay una persona o un ser, ¿cierto?, en la dimensión, en la galaxia FW30, eh, hay un planeta donde hay muchas personas. Hasta antes que yo lo dijera, esta galaxia no estaba dentro de nuestro reconocimiento, ¿cierto? Hasta antes que yo lo dijera, no, esta galaxia que acabo de inventar, ¿cierto? Eh, no estaba existiendo, pero, o sea, no estaba siendo para nosotros al menos. Pero supongamos que sí, tiene su realidad allá en ese lugar, con ese planeta y con una personita que está ahí en ese planeta. Em, sola, ¿sí? Bueno, tiene sus víveres, pero está sola. ¿Quién sabe cómo llegó ahí? Em, si no pensamos en ella, si no la reconocemos, deja de ser, eh, no tiene su ser, em, solo la conciencia de que algo es nos permite decirle o darle la categoría de que es. Profe, Abro, dale Romané. sí, pero si esa persona sabe que existe y alguien que está ahí también sabe que existe, o sea, yo fui la que planteé eso, a mí no me da Sí, vergüenza poner. Eh, yo lo planteo por el hecho de que yo sé mi existencia y eso me hace ser. También el resto sabe mi existencia y eso también contribuye a mi ser. Pero yo saber mm, solamente mi existencia, yo ya soy algo. Lo digo por todas las cosas porque lo planteo por el aspecto de que cuando alguien no te reconoce o tú eres invisible para la mayor parte de la sociedad, automáticamente el ser humano se cuestiona su ser, su existencia. Por eso ujú, lo planteé así. claro. Entonces, Pero, disculpa, dale nomás. entonces, esa persona en el mundo X sabe su existencia. Entonces, tiene sus, eso, para eso lo planteé. No sé si me Bien, explico. sí, lo entiendo. Sé que tiene su correlato así. A mí me gusta llevar las ideas igual a quizá un absurdo a veces, puede ser, como para darle un entendimiento de otro lugar. Y que yo me preguntaba, por ejemplo, yo entiendo que tú lo mencionas como en términos de reconocimiento así ya concreto, pero me imagino como el término de las piedras, no sé, las piedras que nosotros creemos, ¿cierto? Yo al menos creo o crecí creyendo que las piedras no, no saben qué son, o sea, no saben que ellas están siendo, ¿cierto? Pero si no hubiese nadie para nombrar las piedras, o no hubiese humanidad, no hubiese animales, ¿cierto? Para nombrar las piedras. Y caemos a la paradoja, ¿no? O a la pregunta sin respuesta. Es como esas piedras eh, no tienen conciencia, pero dejan de ser como, o siguen siendo, ¿sí? Dejan de ser Em, esto dejan de ser, de que nadie las reconoce y ellos no tienen conciencia de su existencia. sí, O sea, como dejan de no hay ser. manera de probar de que existe. Ese Excelente, ya. Sí, o sea, es una pregunta que lleva a ponernos en una postura al respecto, ¿cierto? Pues porque ambas posibilidades son válidas y ahí viene como la fundamentación coherente que cualquiera podríamos hacer, ¿cierto? Em, como la pregunta, claro, si la piedra deja de ser porque no tiene a nadie quien le diga que está haciendo o nadie la reconozca, y tampoco se reconoce ya mismo porque no tiene esa conciencia que creemos que es la que nos permite reconocerlo, entonces deja de ser. Sí,
deja de ser una posible respuesta, ¿cierto? Entonces, si no hay nadie que reconozca o que comprenda el mundo, entonces el mundo deja de ser, ¿sí? O el planeta, o todo aquello que pueda, la existencia misma deja de existir, ¿no? Eh, o al revés, po, sí, sigue existiendo. ¿Sí? ¿Sigue existiendo o deja de existir? Es una pregunta amplia. Tengo otras preguntas que me quedo y que podrían, a ver, ¿cómo interpretamos entonces el ser social? Ya, esa pregunta queda muy buena y por tiempo entonces no la vamos a dejar para la otra sesión. Y el ser es algo que existe, ¿no? Si es así, lo que no es, ¿cómo lo llamamos? Bien, hay ahí también una distinción interesante entre ser y existencia, ¿sí? Em, y acá también quizás les voy a enredar un poco más, pero es posible que algo sea sin que exista, ¿ok? Sin que exista realmente, porque ahí no la pregunta es que algo, ¿qué es eso que es que puede no tener existencia? Y existencia me refiero a la existencia acá, el plano donde nos encontramos con otras personas. Em, y hay otras posturas después que dicen que la existencia es la que construye el ser, ¿cierto? Como sin existencia no hay ser. Eh, ¿Cómo llamamos lo que no es? Esa es la pregunta. Em, Se dice que es la nada, ¿sí? Por ahí también menciona incluso que la misma conciencia es aquello que no es. La misma conciencia es lo que no es. Sí, lo mencionó en Eh, el al final. ¿Lo mencioné? Sí, en Sí, el video de 2 minutos al final dice que la conciencia es algo que no es. sí, eso lo tomo del libro Ser y la Nada de Sartre, Jean-Paul Sartre, o ensayo de ontología fenomenológica. No es necesario que se envuelta en eso, pero él en una parte lo menciona, ¿no? Y bueno, también hay otras estudios y ensayos sobre eso que dice que la conciencia precisamente es el lugar que no es. Y todo lo que es, ¿cierto? Son contenidos de la conciencia, pero la conciencia es realmente el lugar en blanco o en negro, no sé cómo mencionarlo, pero es el lugar que está sin nada y que intenta, así como intenta darle sentido a lo que es, ¿sí? O a conocer lo menciona así, conciencia como aquello transparente y lo que es como aquello, o ¿cómo se dice? O concreto, duro, como opaco, espeso, ¿no? Como lo que es toda esta dureza que hay, y la conciencia es la transparencia misma, o la nada, que se va a ir intentando cargar de esta espesitud que es lo que es. ¿Cómo se entiende el ser social entonces? Excelente, lo dejamos abierto y dejamos esta pregunta como eje para la próxima sesión. Bien. Vamos a seguir, yo voy a ver si es que la próxima semana les reenvío otro video de los ya vistos o lo regrabo, pero vamos a seguir con esto de Aristóteles para también ir allanando el terreno previo a cualquier discusión en términos sociales también. ¿Sí? Bien, entonces los dejo, ya que son las 11:12, tienen una otra clase seguramente. Que les vaya bien. Nos vemos entonces la próxima semana. Chao, profe. Y ahí también ya les voy a mencionar, hoy día supongo en la reunión vamos a definir fechas y temas y porcentajes ya de las evaluaciones definitivas, esperando que no se cambie para nada otra vez el contexto, ¿no? O sea, las disposiciones. Bien, que estén bien. Hasta luego. Chao, profe. Ya, Cuídate. profe, chao. Chao, chao. Chao, profe, cuídese.